Hey familia, bienvenidos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, como cada domingo, poder ser parte de su hogar, de su familia. Muchas gracias por esa oportunidad. La semana pasada tuvimos un domingo increíble, ¿verdad? Pudimos disfrutar de la presencia de Dios y de lo que Dios nos está hablando. Hoy seguimos en nuestra serie Confusiones, en nuestro tercer tema, que es en estado de emergencia. Hoy vamos a poder aprender a responder en situaciones de emergencia, en situaciones complicadas. Hay situaciones en la vida donde estamos confundidos. La primera fue si Dios me escucha o no, y nos dimos cuenta que Dios nos escucha, que está atento a nuestra oración. La segunda es que Dios nos habla y reconocer la voz de Dios, escuchar su voz. Hoy tomar la decisión, tomar la acción, ¿verdad? No nos podemos quedar solamente en una oración, no nos podemos solamente quedar escuchándonos, necesitamos hacer algo. Siempre en la vida necesitamos actuar. La fe sin obras está muerta, necesitamos poner en acción nuestra fe. Y por eso hoy te voy a hablar de este tema donde en la vida existen protocolos de emergencia, protocolos a seguir, pasos a seguir en caso de temblor, en caso de incendio, en caso de alguna catástrofe natural, una inundación. Existen diferentes protocolos que si los aprendemos antes de que suceda la emergencia, nos va a ayudar a salvar nuestra vida. Es tan importante saberlos que de ello depende la vida o la muerte. Qué loco, ¿no? Es tan importante poder entender que también en las Escrituras hay momentos de emergencia y hay citas bíblicas que si tú y yo las abrazamos y no solamente las memorizamos, sino que las volvemos parte de nosotros, nos van a ayudar en momentos de emergencia a tomar la decisión correcta. Porque cuando estamos en situaciones bajo estrés, nuestro cerebro activa los mecanismos de defensa necesarios para poder responder ante esas situaciones. Y también con ello conlleva emociones. Y muchas veces nuestras emociones nos van a jugar un poquito chueco. Las emociones a veces nos pueden confundir al estar frente a esa situación de emergencia, nuestros temores, nuestra forma de ver las cosas, la vida. Y por eso es tan importante poder estar tranquilos, escuchar y recordar. Porque si no, algo simple lo podemos convertir en algo catastrófico. Por eso me encantaría que fuéramos a Marcos 4:36, donde los discípulos experimentaron una situación de emergencia. ¿Cuáles discípulos? Los discípulos de Jesús. Experimentaron una situación difícil, una situación complicada que los llevó a estar en alerta y pues sí, su vida estaba en riesgo. Lo encontramos en Marcos 4:36, que dice así: y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca se anegaba o comenzaba a hundirse. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, pero lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo una grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Señor, gracias por este mensaje. Ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo, a vivirlo. Y el día de hoy, todas las personas que están en un estado de emergencia, que hoy sea un buen consejo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Los discípulos están en la barca, los discípulos están en un momento donde empieza a haber una tormenta, pero algo muy curioso, algo que me resalta es: la mayoría de los discípulos de Jesús, en un gran porcentaje estadístico, eran pescadores.
Entonces ellos estaban acostumbrados a exponerse a situaciones de emergencia, a exponerse a tormentas, a exponerse a olas altas, a exponerse a marea alta. Ellos sabían qué tenían que hacer, pero en este momento algo sucedió. Te lo voy a explicar desde la forma científica y después lo vamos a ver en la forma espiritual. Cuando nosotros estamos en una situación de emergencia, se activa algo que se llama mecanismo de defensa o mecanismo de estrés. En este momento se desata o se activa una hormona llamada cortisol. El cortisol es aquella hormona que nos ayuda a elevar los niveles de azúcar en la sangre. Y esta hormona la reciben parte de nuestro cerebro para poder responder en situaciones de emergencia, que son los receptores. El primer receptor lo encontramos en el hipocampo. ¿Qué es esto del hipocampo? Es lo relacionado con lo que tiene que ver con nuestra memoria, con nuestros recuerdos. Y en el área frontal, que es lo que está relacionado con toma de decisiones. Entonces el cortisol hace que el azúcar se eleve en nuestra sangre y se pueda nutrir estas dos áreas de nuestro cerebro para poder responder ante la emergencia. Pero algo curioso, también el cerebro puede bloquearse por demasiada información. Son esas veces que nos quedamos, es que no supe qué hacer. Tal vez alguien lamentablemente vivimos en México, o bueno, gracias a Dios vivimos en México y vivimos delincuencia, vivimos estrés, etcétera. Y de repente nos asaltan y nos preguntan, ¿y qué hiciste? Me quedé pasmado, ¿verdad? O hay un temblor, vivimos en una zona de sismos, entonces ¿qué hiciste? Me quedé paralizado. ¿Y cuántas veces hemos respondido en situaciones? Me fui en cosas extremas, pero en situaciones donde no supiste qué hacer, te confundiste, tu mente se llenó de tanta información que en lugar de poder reaccionar, nos bloqueamos. Y fue lo que pasó con los discípulos de Jesús. Ellos sabían qué hacer. Ellos eran pescadores, no eran personas que estaban alejados del mar o alejados del agua. Ellos sabían cómo responder. Tal vez te lo creo un poquito de Mateo, que aunque estaba cerca de una zona donde él podía aprender a nadar, aprender a enfrentar esas cosas, pero tal vez era un hombre de oficina, vamos a llamarlo así. Pero ¿qué sucede con Pedro? ¿Qué sucede con los demás discípulos que eran expertos nadadores, eran pescadores? Sabían de qué se trataba. Pues si estás llevando una barca, estás timoneando una barca, debes de saber cómo enfrentar situaciones así. Pero parece ser que su mente les jugó chueco, ¿verdad? Demasiada información llegó a su mente, se bloquearon y no supieron reaccionar de la manera correcta frente a la circunstancia. Reaccionaron con quejas, si te das cuenta, Señor, oye, ¿por qué no te importa que nos estamos ahogando? Wow. ¿Qué es lo que debo de hacer en casos así? En momentos donde viene la presión, tal vez por algún vicio, que te presionas tanto que dices, y lo primero que reaccionas es, pues me fumo un cigarrito, me tomo unas copas, hago algo indebido en momentos de presión, como que te confundes y en lugar de tomar la decisión correcta, tomamos la decisión incorrecta. Hoy vamos a aprender a través del consejo de Dios qué hacer en estas situaciones. El primer consejo es: necesito sofronismo. ¿Qué onda con esto, pastor? Yo también, cuando estudiaba y estaba profundizando acerca del tema, encontré esta palabra que viene en Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 7, que dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sofronismo. Es una palabra complicada de traducir. Fue una palabra que se les complicó a los traductores del griego al español, en este caso a nuestro idioma, porque no entendían qué significaba esa palabra. Y la pudieron descubrirla al profundizar en el idioma griego, al ir al idioma griego más puro, más nato, y significa viene de la palabra y froneo. Significa sano y froneo, mente o pensamientos. Es decir, es tener la capacidad de una mente sana,
de un dominio propio, es la capacidad de tener una mente que enfrenta las circunstancias de una forma sana. Porque regularmente en momentos así tenemos la tendencia muy marcada de responder de una manera incorrecta. Nuestra mente muchas veces piensa lo peor de las circunstancias, a veces exageramos, ¿verdad? E imaginamos cosas irreales y muchas que sí pueden pasar. Eso sucedió con los discípulos. En ese momento ellos comenzaron, siento que me asfixio, siento que me hago, todavía ni siquiera se inundaba la barca y ya sentía que se moría. Una vez en casa nos pasó esto, más bien en familia me pasó esto, fuimos a nadar y recuerdo que mi hermana éramos niños, pero no tan niños, en esa edad que ya eres grandecito, que ya el chapoteadero ya te queda corto. Y recuerdo que mi hermana se cae en el chapoteadero, se cae hacia enfrente, queda en posición como de perrito. Entonces en ese momento veo que se está ahogando y digo, ¿estará jugando? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y voy, la tomo del cabello y la saco, yo todo bien caballeroso, ¿verdad? La saco, me está ahogando y con un montón de agua, ¿verdad? Y digo, pero estás en un chapoteadero, solamente levántate y ya. Entonces se paró toda asustada, le ganó el pánico, se autosaboteó su mente, le llenó de información la mente, empezó a imaginar que se ahogaba y un montón de sinfín de cosas, pero estaba en un chapoteadero. Por eso tenemos nuestro dicho aquí en México, ¿verdad? Te ahogas con un vaso de agua, te estás ahogando en un vaso de agua. Pero así a veces sucede, a veces nuestra mente no sabe cómo reaccionar. Y nos estresamos, comenzamos a pensar de más, a imaginar cosas y lo peor, cosas negativas. No empezamos a tener la esperanza, la sabiduría, no esa fe de las cosas van a mejorar, sino al contrario, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Cuando Dios está con nosotros, querido, cuando tenemos al Dios creador de todo este universo de nuestro lado, cuando tenemos la palabra dedicada para nosotros y en lugar de abrazarla, de creerla, ¿qué está sucediendo? Por eso qué importante es tener el dominio propio, tener esa mente sana, tener esa capacidad de autoliderarnos, de tener esa autorregulación, de detenernos, respirar, confiar, descansar en lo que Dios te ha dado, pero también en su palabra, en lo que Dios dice de nosotros, en descansar en su promesa, en su propósito, en que su escritura, la palabra de Dios es verdad. Por eso, así como memorizar un protocolo en caso de incendios, es importante saber qué hacer en caso de que la vida me juegue algo chueco. Confiar en su palabra. Leer la escritura, memorizarla, abrazarla, aprenderla, escudriñarla, es decir, ir más allá de una lectura simple. Qué importante juega en el papel de la palabra de Dios en nuestra vida. Qué importante es el mensaje de Jesús en nuestros corazones y en nuestra mente. El que cuando se presente la circunstancia, saber qué responder, saber cómo enfrentar, con qué actitud, con qué manera de ver las cosas. Porque mientras más lees la palabra, más dominio propio comienza a desarrollarse en nosotros, más templanza, más sabiduría. Nuestra mente se empieza a sanar, porque muchos reaccionamos como la consecuencia, como el resultado de papá, mamá, crianza, formación, y reaccionamos de acuerdo a eso. Pero hoy tienes la oportunidad de ser una nueva persona y dejar de reaccionar como se te formó y reaccionar de una forma incorrecta, claro, porque hay papás que han formado de la forma sabia. Hijo, como yo le digo a mi hijo cuando se enoja, autorregúlate. A lo mejor ni entiende esa palabra, ¿verdad? Y me siento con él, mi amor, tranquilo, no debemos de enojarnos por eso. Respira y más se enoja. Si le digo eso. Pero sé que le estoy sembrando, lo estoy creando para cuando él sea adulto, joven, en situaciones así, él recuerde. Y como dice la escritura, instruye al niño en su camino y cuando él crezca, sea viejo, no se apartará de él.
Qué importante es memorizar la palabra de Dios, leerla, abrazarla, amarla, porque en momentos así va a ser lo que te ayudará a tomar decisiones correctas. Autodisciplinarte frente al pecado, porque todos estamos expuestos, todos tenemos pasiones, pecados, todos experimentamos circunstancias que nos atraen, pero en ese momento recuerdas la palabra y te ayuda a tener dominio propio. No solo en eso, en decisiones, estás en la empresa, tienes que tomar una decisión que va a trascender, que tal vez a eso va a haber despidos o contrataciones, porque tal vez tú eres el gerente o el director, no lo sé. Necesitas el consejo, necesitas proverbios en tu vida, necesitas la palabra de Dios en tu vida. Qué importante. Y por último, necesitamos fe. Necesitamos fe. Es un acto de fe con reacciones naturales, lo que te quiero exponer. Y lo encuentro en Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos o angustiados o ansiosos, o el título que le quieras poner relacionado a esto. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y ve el resultado. Es un acto de fe. Primero es un acto de fe presentar nuestras peticiones delante de un Dios que no vemos. Es un acto de fe, querido. Es un acto de confianza, de orar, de poner nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras tentaciones, nuestras decisiones delante de Dios en un acto de fe. Y el resultado, un acto natural. ¿Qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En ese momento hay un acto sobrenatural que se ve reflejado en nuestro cuerpo natural, que se ve reflejado en tu mente. Dejas de tener esa crisis, esa ansiedad, dejas de sentirte como que te ahogas. Y yo creo que hoy todos lo tenemos muy claros en esta temporada de coronavirus. Hay días donde psicológicamente estás enfermo. Recibimos la noticia de una persona cercana hace como 2 meses que le dio coronavirus, y ese día desayunamos con esa persona y empecé con tos. Estaba bien, llegué a casa todo bien. Bueno, como cada 8 días yo llego a casa y con la garganta irritada por el polvo, hablar, etc. Entonces nada más nos dijeron que estuvo enferma y sentí que ya tenía coronavirus. Enseguida mi mente, ¿verdad?, reacciona, trae la respuesta. Estuviste con esa persona, te contagió, y te creas todo un mundo, una historia. Y no fue así. Resulta que no pasó nada, que tal vez no era coronavirus, etcétera. Entonces me empezó a dar ataque de tos, se me quitó. Es un acto de fe que se ve en lo natural. No te crees historias que no son verdad. Mejor cree lo que Dios dice de ti, cree en su palabra, ten fe en lo que Dios va a hacer. No permitas que la información sature tu hipocampo o tu área frontal. No permitas que la información no provechosa te llene y te llene de inseguridades, de temores, de incredulidad, de falta de perdón. Permite que la palabra te llene de fe, de certeza, de un mejor futuro, de que las cosas van a estar mejor, de que Dios puede hacer algo en tu vida, de que Dios puede transformar tu circunstancia actual, pero que también tenemos que responder, actuar, de tomar mejores decisiones basados en el consejo de Dios, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice su palabra. Lee proverbios, inunda tu mente de proverbios, llena tu mente de cosas provechosas. Pablo lo dijo, resumiéndolo todo, en esto pensar. ¿En qué? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y te da toda una lista de qué es lo que debe de pensar tu mente. ¿Pero cómo lo hago? Meditando en la palabra de Dios, escuchando su mensaje, su voz. Respirar, autoliderarse, porque a veces es lo más difícil. Liderar a los demás es complicado, liderarte a ti mismo es muy difícil. Pero Dios te ha dado poder, amor y dominio propio.
te ha dado esa capacidad de hacerlo. Ten fe, Dios está contigo. Por eso, ¿qué te parece si con este kit de emergencia le decimos a Dios: Señor, ayúdame a hacerlo? Hacemos una oración tú y yo juntos, porque yo también paso momentos de emergencia donde a veces fallo y en otras abrazo, respondo correctamente. Pero hoy necesitamos la ayuda de Dios y juntos podemos orar. Señor, gracias por todas las personas que hoy, Dios, nos hablaste y vimos este mensaje, lo oímos. Ayúdame en los momentos de emergencia, cuando se presenta la tentación o cuando tengo que tomar una decisión que trasciende, o cuando estoy en una situación de emergencia, de crisis, algún accidente, algún enfermo, situaciones que, siendo sinceros, no queremos vivir, Señor, pero todos estamos expuestos a vivirlo. Ayúdame a responder de una manera entera, de una manera sabia, de una manera llena de prudencia, de una manera llena de tu palabra, de ser sabio al momento de reaccionar, responder en momentos complicados, de crisis, en momentos, Señor, que todos experimentamos. Ayúdanos a responder de una forma sabia, de una forma prudente, llena del consejo de tu palabra, llena de tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos a hacerlo. Gracias porque eres tan bueno, porque eres tan fiel, Señor. Gracias porque tú eres quien me ayuda a responder en una manera correcta. Lléname de ti, de tu gracia, de tu sabiduría, y ayúdame, Señor, a abrazar tu palabra y responder de acuerdo a ella. Gracias porque eres tan bueno. Te amamos, te damos tantas gracias, y gracias por la oportunidad de que nos das de oír este mensaje que proviene de ti, Dios. Tú eres tan bueno, tan fiel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios te bendiga. Qué gusto en conocerte, en saludarte, en estar cerca de ti. Me da mucho gusto. Por favor, si hoy te conectas por primera vez, haz una señal, levanta el dedito, escríbenos, porque queremos conocerte y estar al pendiente de ti. Tenemos un área que está encargada de poder conectar contigo. Tal vez tienes una petición de oración, queremos orar por eso. O tal vez necesitas un consejo, queremos darte el consejo. Espero que esté muy bien. Hasta la próxima semana.